Uno que es como el tema que nos convoca dentro de este escenario que tiene que ver con ecología humana. Para ello encontré, o estuve buscando más bien material, encontré una página de la Universidad Autónoma de Madrid, que es además, creo que es una entidad como prestigiosa, y está todo el tema de la ecología humana, ahí en la plataforma lo subí, y ahorita vamos a andar un poco la página para hablar sobre eso. Pero además tenemos otros dos temas. Tenemos las películas, que son también La Lluvia y El Lórax. Entonces, y hay algunas exposiciones de la semana atrasada, de la semana pasada, que se van a realizar el día de hoy. Entonces, ¿por qué no invertimos el orden? Primero hablar un poco de las películas, quiero saber qué percepciones hay sobre ello, cómo enlazamos eso con este seminario, si vieron las dos bien, si solo vieron una de las dos, o sea, intervienen pues, desde eso, no hay ningún como inconveniente. Luego iríamos con las exposiciones y en la última, digamos, parte de este encuentro hablaríamos a propósito del tema de qué es la ecología humana desde la lectura de esta página que tenemos acá. Entonces, bueno, no sé, ¿quiénes se arriesgan de una vez a hablar un poco de las películas? ¿Por qué las pudieron ver? ¿Qué percepción tuvieron? Eh, espérate. Lina, Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? muy bien, gracias. Ah, bueno, profe, yo me vi el Lorax. Estamos hablando de las películas, ¿no? Sí, 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 claro que sí, estamos en las películas. Cuéntame, Ayer ¿cómo? estamos hablando de eso. Yo me Dale. vi el Lorax me lo vi con mis sobrinos. Una película muy educativa en cuanto a cuidar los bosques, en cuanto a lo que muestra la temática de la película de una persona egocéntrica que no le gusta como tal cuidar los bosques, que es el protagonista, ¿cierto? Cuando ya aparece el Loras y le desaparece todo ese tipo de producto con el que él se sustenta y con el que tiene la casa. Y aparte de eso, muestran un pasado oscuro de Loras, donde él tampoco valoraba lo que era el bosque y llegar al punto de hoy ser el defensor. Lo vi con mi sobrinito de 9 años, una película muy interesante, realmente se la recomiendo, es muy didáctica y va muy enfocada sobre trabajo en equipo, cuidado de los bosques, que nadie sabe lo de nadie. Todos tenemos que aprender de algo o tener un punto de partida para saber por qué estamos haciendo algo. Eso fue lo que logré identificar. Muchísimas gracias, Lina. Entonces voy a recibir como aportes y al final podría pues como tratar de recoger un poco las percepciones que tienen sobre ello. ¿Quién más quiere aportar? Profe, pues yo me vi las dos, Hola, el Alejandro. Lorax y el Capitán Fantástico. Dale, cuéntame. Pues del Lorax pude ver, o pues en mi comprender, que quieren como monetizar todo, así sea desde las ramas de un árbol, el aire o pedazos de plástico que pusieron en el cubo del Lorax para poder protegerse de la parte de afuera. Y el Capitán Fantástico fue como estábamos hablando de la clase pasada, de que si se metían otras personas, digamos que con el tema de los indígenas, que si se metían a educarlos, como le pasó al papá, que le quería Alejo, hijos. Alejo, pero eso no es el Capitán Fantástico, sino también la lluvia entonces. No, ¿sí? No. Es de una familia que tiene unos peladitos y pues ellos Sí, ese es van, Ah, el sí, sí, Capitán sí. Fantástico. sí, sí. Bueno, que se le querían meter así como cómo criar a los niños y pues a mi punto de vista los crió muy bien y pues se le querían meter también y por las inconformidades o los riesgos que pueden traerle a los niños se les puede comprender, pero como usted había dicho antes, ya están dispuestos de vivir de una forma y ya. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu aporte. Sigue aquí en el orden de palabra, Joana. Buenas noches. Bueno, compañeros, yo me vi el Lorax, me la vi en compañía pues de mis hijos, yo tengo 2 hijos adolescentes, digamos que las enseñanzas fueron mucho, jamás la había escuchado. Eh, eh, Tuvimos varias, pues porque de hecho nos sentamos aquí a hablar y muchas veces no medimos el daño que estamos causando
por la ambición o por lograr lo que nosotros queremos. Pero también nos enseña que el cambio se puede, si se quiere, se anhela, se puede, que fue lo que logró el niño, que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que le tocó enfrentar para sembrar esa semillita, el cambio se logra y se puede transmitir a varias personas. Entonces sí, digamos que me pareció bastante interesante y más por como la enseñanza que nos dejó a nosotros tres. Muchísimas gracias, Joana. Sí, yo pensaba, para mí es como la película, pues como muy típica, pero fíjate que parece que no es tan común. Mariana, Hola, profe. hola Buenas noches, Mariana. compañeros. Profe, pues yo me vi el Lorax también. Y pues varios ya han hablado de la película, entonces pues supongo que ya tienen como una idea de lo que más o menos pasó. Y pues ya llevándolo como a algo más de la clase, a algo más hecho realidad. Yo soy de Armenia y yo trabajaba en Salento, en Cocora. Y para uno llegar allá, uno tiene que cruzar como por muchas curvas, tiene que atravesar varias montañas, por decirlo así. Y profe, la verdad, yo fui hace muchos años y ya este año que volví pues a trabajar. Cuando yo fui como turista, era totalmente diferente. Uno veía el verde de los árboles, veía la, la diferencia entre un árbol y otro, se veía la cantidad, lo grandes que eran, los animales que se veían por ahí, se veían muchos búhos, se veían el cóndor, se veían varios animales por ahí que ya, por ejemplo, ahora no se ven. Y por ejemplo, cuando uno va entrando a Salento, ahí había un bosque, no sé cómo se llama ese árbol, pero de lo que he escuchado de allá, esos árboles se demoran más de 20 años en crecer, solo como 7 metros, y esos árboles tenían como más de 100 años y talaron la ¿La, mitad. la palma de cera será? No, no es la palma de cera, es un árbol que Eucalipto. queda antes Es de llegar eucalipto. como tal al pueblo. Ya, pero endémico, pero es pequeño. Es No, es eucalipto, grande. profe. Ah, el eucalipto, las plantaciones. Sí, señor. No sé, pues voy a averiguar y lo tomo ahí, le voy a averiguar a mi jefe que él debe saber. Pero talaron, sin mentirle, casi la mitad de una montaña. Usted pasa por ahí y usted ve todo eso como deforestado, eso quemado, ya, y ahí ya no vuelve a crecer nada, y dejaron eso así, y ya se ve como como si lo hubieran mordido y hubieran dejado ahí la mordida y no se hubiera curado eso. Y ya más adelante, habían se supone que en esas tierras no se podían plantar pinos, porque el pino es un árbol que seca mucho la tierra y la pone pues muy mal y hace que muchos animales se desplacen, hace que muchas cosas se terminen de ahí y por eso muchas especies se extinguieron y muchas se fueron de ahí. Y por ejemplo, el cóndor en estos momentos solo hay uno grande, pues tuvo hijos, pero al parecer como que se murieron porque no los volvimos a ver. Y el cóndor era uno que se dejaba ver cada rato, bajaba en la mañana, bajaba en la tarde, y ya solamente baja a las 6 de la mañana, que no hay gente. Y esa es la tierra de él, y le toca bajar en un momento en el que la gente no lo vea, en el que la gente no intente asesinarlo, porque ya está en vía de extinción también. Y por ejemplo, las personas de ahí intentan mucho cuidar todos los bosques y todas las plantas que hay por ahí. Y cuando ven, no, por ejemplo, a los gringos, porque daban muchos gringos, ellos llegan es con la mentalidad de tumbar todo y volver eso hoteles, volver eso como restaurantes más grandes, más lujosos, con esa mentalidad de seguir acabando con todo eso, sabiendo que lo bonito de eso son los árboles y la naturaleza que hay ahí. Y hablando ya de la palma de cera, también hay un sector donde ya casi los turistas no van porque ya no hay. En ese sector ya no hay. Pero lo que han hecho las personas que viven ahí han sembrado por otros lados y se ha visto que han crecido, pero eso tarda demasiados años en crecer y es muy triste ver que todo, lo que uno ve en una simple película y que ve que
detrás de un muro está toda esa soledad, toda esa tristeza, que se ve todo eso como esa herida que nunca sanó. Y la verdad es que eso pasa, eso es real, así se ve, así se siente, así se vive, porque ya ahí ya no hay nada que puedan hacer si de verdad la sociedad no se pone de acuerdo para volver a poner eso adelante o por intentar enmendar algo de lo que ya todo se dañó. Y ya, profe. Listo, muchísimas gracias Mariana por tu aporte y bueno, espero que otras intervenciones para cerrar, pero estoy aquí anotando como algunas de las ideas que me están dando todos para poder cerrar al final. Sigue Anderson Poveda. Profe, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, como tal, yo también me vi el Lorax y pues aproveché de una vez como para meterme también ahí. Yo no sé, yo lo tomé por el lado, como un lado muy simbólico, creería yo, porque pues yo soy muy malo para los nombres y de pronto me disculparán ahí dentro del tema que voy a tocar. Pero pues como tal, la historia del Lorax se me asemeja como en algo a la historia del Grinch, ese tipito verde que todos conocemos. eh, que pues no le gusta la Navidad, por así decirlo. Eh, pues, dentro de lo que yo pude captar como tal, es que el Lorax en su momento también fue como este tipito malo que podaba los árboles y que fue como el encargado, si no estoy mal era como el alcalde o algo así, que era como el que hacía todo eso y suplantaba el ecosistema, el medio ambiente y todo por todo este tipo de plantas sintéticas. O sea, me parece muy curioso en el momento que llega el niño a la casa de él y él solamente saca las manos y queda como retraído, porque en medio de lo que yo entendí es que él como que captó o se dio cuenta en su momento también que lo que estaba haciendo era como mal. eh, 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 y de una u otra forma también como que se volvió algo retraído en cuanto al mundo, o sea, al ver cómo se estaba volviendo todo. En lo personal, pues yo lo tomé como de esa manera y lo asemejé porque es algo similar a lo que le pasa al Grinch en cuanto a que tiene su pasado y tiene sus motivos por los cuales se vuelve como tan retraído y le coge como una fobia a ese entorno, por ejemplo, de la Navidad. El Lorax, a lo que yo entendí, o sea, fue como esa fobia que también que le cogió como a ese mundo y por eso fue que se fue y se alejó como, se fue a vivir como esa parte del mundo muerto, eh, de pronto como adquiriendo esa conciencia que incluso uno muchas veces cuando era pequeño veía como al Grinch, eh, como el malo de la historia, pero cuando ya uno es adulto lo ve con algo más de filosofía o algo más de pensamiento, uno se siente incluso hasta identificado porque yo creo que eso también hace parte de la madurez. Y yo creo, incluso ahorita en el trabajo, las diapositivas que se van a presentar, mi tema es en cuanto a eso. Solamente nos vamos a dar cuenta eh, de los males que hacemos, los daños que hacemos, o ya tengamos la conciencia, lo veamos desde otro punto de vista con una madurez diferente. Cuando nos sentamos a nuestros zapatos o las experiencias mismas de la vida, nos van a hacer dar cuenta que lo que debemos cuidar es como tal la naturaleza y no enfocarnos tanto como en ese instinto de avanzar, de seguir creciendo tecnológicamente y todo ese rollo. Dos caminos adversos que se puede crecer como técnicamente está bien, por así decirlo, saludablemente para la madre tierra o negativamente para lo mismo. Entonces, pues no sé, yo lo asemejé desde ese punto de vista. La verdad, muy interesante, muy educativa, muy concientizadora, creía yo más que es la palabra de esa película, muy buena. Dale, muchísimas gracias a Anderson por la intervención. ¿Alguien más va a intervenir sobre el Lorax o sobre también la lluvia? Bueno, entonces voy a tratar como... bueno, Carlos, ya te extrañaba. Dale, porfa. Hola, profe, buenas noches, compañeros, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Profe, qué pena, acabé de llegar, es un poquito tarde, casi que no No te llego. preocupes, no te preocupes, dale. Bueno, profe, pues la verdad me pude ver las dos películas, el Lorax
Me pareció una película, como lo acaba de decir el compañero, muy educativa, muy interesante. Pues a manera de conclusión, pues yo diría que lo que es el Lorax nos da un mensaje muy claro y es que nosotros tenemos que ser, aparte de ser conscientes del, ¿cierto? Del daño que se está ocasionando, es el no dejarnos meter, como se dice vulgarmente, los dedos a la boca. En la escena, por ejemplo, donde mostraba el muñequito que vendía el aire, pues como el viento en la botella, es que vendía la propagandita. Y la gente, mire, que mantenía pues muy contenta con sus árboles sintéticos y bueno, y todo eso, pero desconocían realmente lo que había allá afuera. Entonces, nos muestra mucho en la caricatura, pues en el muñequito que luchaba porque quería un árbol. Entonces, el llamado es ese, cada uno de nosotros a buscar realmente lo de nosotros porque es de nosotros y tenemos que conservarlo. Escuché la intervención de la compañera de lo del cóndor y realmente es lamentable y pues causa dolor porque la verdad es un animal muy hermoso y saber que lo estamos sacando nosotros mismos. Entonces, pues no, solamente quería pues como aportar esto. Gracias. Carlos, aquí tenemos una compañía muy interesante de la psicóloga de la institución, nos deja aquí un enlace, voy a hacer una pequeña pausa, para que podamos pedir citas de orientación psicológica. Entonces aquí está el formulario de Google Docs, en caso de que alguien considere buscar una cita con orientación psicológica en la institución, para que por favor tengan en cuenta ese enlace. Y Carlos, tú que pudiste ver también la lluvia, ¿algún punto de encuentro entre ambas películas? Pues, profe, sí, yo creería que realmente lo que le acabo de decir es eso, o sea, tanto el muñequito luchaba por sus objetivos, que era un árbol, ¿cierto? Y él la tenía muy clara y ahí podemos ver que él fue por eso, luchó por eso y realmente se cumplió, pues, ya cuando tumbaron el muro y empezaron a plantar árboles. En lo de la lluvia también vemos bueno, no sé cómo se llamaba el actor ahí en la película, lo olvidé. El Eh, protagonista Gael García, el eso, mexicano es Gael García. eso. Él tenía muy claro desde un principio y luchaba por ¿cierto? Por su objetivo y era pues el agua, era la recuperación y por eso empezaron pues las manifestaciones y pues para llevarlo ahorita acá a contexto, pues es lo que estamos viviendo en nuestro país, ¿cierto? Pues las manifestaciones que se están realizando en este momento y es pues por todo lo que nos ha quitado, digamos, pues el gobierno, ¿cierto? Y entonces llevándolo a la película, es eso, profe, tanto en la del Lorax como en la lluvia, es el objetivo, o sea, nosotros tenemos que tener muy claro realmente qué nos está causando, pues, digamos que nos está afectando y luchar por eso, porque nos compete a cada uno de nosotros, pero tenemos que hacerlo todos. Listo, muchísimas gracias por tu aporte, Jonathan. Profe, buenas noches. Profe, pues yo realmente creo que realmente lo que la película nos quiere dar a enseñar es que todos debemos de aportar. No solo pues quedarse de que, bueno, sí, todo el mundo sabe pues de que el medio ambiente hay que cuidarlo y todo eso, pero realmente uno qué está haciendo para aportar, o si realmente uno sí aporta algo, o si uno monta una empresa, tratar de que esa empresa le aporte algo más al medio ambiente. Lo del señor, pues de lo del árbol y todo eso, que el señor antes los destruía y después pasó a cuidarlos, lo que decía el compañero del Grinch, realmente coincido con él, pues el Grinch era así, él no le gustaba la Navidad y pasó pues a gustarle. Pero yo creo que fuera de todo eso, pues lo que la película nos está tratando de decir, yo creo que es más profundo. Ellos nos quieren a decir, véole, párate un momentico y comprate unas bolsas, trata como de separar las basuras, trata de hacer un buen reciclaje, trata de ir a plantar un árbol, cuidar los ríos, si te vas a ir para el río, recoge toda tu basura. Yo creo que eso es como lo que las películas nos tratan de decir, que realmente cuando vamos a vacaciones o vamos a alguna, no tanto ni a las vacaciones, cuando nosotros compramos los productos electrónicos, nada más ese consumo desfrenado que hay en este momento de tanto consumo electrónico, estamos haciendo un mal al medio ambiente. Entonces,
si vos tenés de pronto una lata que la puedes todavía como utilizar o actualizar, más bien actualízala o dale una segunda oportunidad y no te vayas corriendo a comprarte otra, pues el que tiene la facilidad. Yo creo que eso es como lo que las películas tratan de enseñarlos a estos temas. Listo. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu aporte. Creo que con esto ya puedo hacer como un cierre ahí de esta parte de las películas. Y tengo tres películas también para que podamos ver, porque como la próxima semana vamos a estar con examen. Recuerden que teníamos pues programado un examen por vía formulario de Google Docs para la próxima sesión. Entonces creo que podríamos dejar para que en la séptima sesión podamos reflexionar un poco sobre el tema del cine. Hay otro tema ahí, yo también les estoy pasando material escrito, tenemos varios libros, pero el cine me parece que es una herramienta muy útil que permite pues generar diálogos que también profundizan ciertos temas. Entonces sí, espero que todos tratemos de ver las películas porque hacen parte también de este contenido. Puede ser que en el examen haya preguntas de las películas que hemos visto, puede ser, pues porque no es digamos como externo o exógeno a esto, sino que está muy ligado y me parece que también permite como otras didácticas. Y por lo menos en el Lorax, pues una película de muy buena calidad, pues una película, digamos, de un estudio grande hollywoodense, y aún así, de ahí podemos extraer como elementos. Y creo que en función, por ejemplo, de lo que decía Lina al principio, de esa ligación pasado-presente que tenía como el personaje que estaba por allá aislado, muy similar, así como decían a Anderson y otros, al Grinch. Pero resulta que ahí hay una cosa que también es una crítica, o bueno, o lo entiendo así, y es que nosotros somos muy del presentismo. ¿Qué significa el presentismo? Es que nosotros parece que siempre estamos en el presente. Entonces, como esa, y hay muchas frases que nos hablan de eso. Entonces, no, es que mañana miro mañana miro qué hago, ¿sí? Lo que uno hace con el dinero, ¿no? Yo tengo la plata, yo me la gasto, mañana miro. ¿Y eso qué es? Eso es un presentismo absoluto, porque no es pensar en que hay un mañana, o sea, en que efectivamente apenas pase esto, pues mañana, si me gasto todo el dinero, no va a tener con qué mercar o lo de los pasajes, porque pues finalmente esa es una realidad inevitable. Pero socialmente nosotros estamos marcados por el presentismo. Eso, incluso en la maestría en historia vemos eso mucho, porque es una forma en la que nosotros estamos como concibiendo la realidad, y eso tiene un impacto muy fuerte en el tema de lo ambiental, porque como nosotros estamos en un presentismo, entonces parece que no nos interesa conservar porque no estamos pensando en que al día de mañana está generando impactos negativos, y eso es lo que pasa en el Lorax. Empiezan a cortar los árboles de trúfula, como que no, esto es un bosque infinito, y pues resulta las secuelas de construir una sociedad con todo artificial, pero con una burbuja, además bien que la sociedad es una especie de burbuja que negaba la realidad. Y nosotros nos pasa eso, nosotros parece que estuvieron muy bien por lo que dice, por ejemplo, Mariana desde su experiencia. Entonces uno aquí en la ciudad que tiene el agua limpia, que puede ver todos esos documentales de la naturaleza, muchas veces se cierra a ver que esos espacios naturales que hace 10 años, 5 años, porque eso no ni siquiera tiene que hablar de 30, 40, como lo decía tal vez en otro espacio, no recuerdo, más que ahorita interviene, espérate, miro por acá, Freddy, por ejemplo, del tema de cómo uno puede ver cómo se está comiendo el bosque a cuenta de los cultivos ilícitos y demás, pero eso, uno, digamos, como en su burbuja en la ciudad a veces no ve eso, ¿sí? Y el Lorax también es esa crítica, como la burbuja que niega esa realidad que se está viviendo, y que de todas maneras nosotros no estamos haciendo cosas para poder transformar eso. O sea, uno, porque además el Lorax, por ejemplo, a mí el Lorax me gustan mucho las canciones, porque son unas canciones así, el tema de la empresa, de hacer dinero, enriquecerse, que son una denuncia tremenda, pero son letras muy pegajosas. No sé si pusieron cuidado a las canciones, el contenido de esas canciones, pero, pero que es una denuncia también de quiénes son los responsables de eso por acumular capital, por el tema de enriquecerse, pero que finalmente no están midiendo las consecuencias para todos que tiene ello. Entonces empiezan a devastar árboles para obtener la trófula, porque pues no me acuerdo, además es una palabra súper enrevesada el nombre del bicho que se fabrica, pero eso en ese momento
que es un impacto negativo, termina construyendo una sociedad donde hasta nos venden el aire, ¿sí? Y por eso quería que la ligaran con también La Lluvia, porque también La Lluvia es una película basada en algo que sucedió hace 20 años, y es que le estaban vendiendo hasta el agua de lluvia, o sea, en Bolivia hasta el agua de lluvia se las vendían. Entonces ahí no hay un muestra uno que no es tan distante ese futuro ese tal futuro que nos muestra en el Lorax, sino que casi que puede ser un presente. Hay muchos lugares donde a ti ya te venden el agua, donde el aire puro ahí tiene que conseguirse tanques de oxígeno. Hay ciudades, por ejemplo, Ciudad de México, Tokio, la misma Medellín y Bogotá ya están en esos niveles, que hay tanta contaminación que es necesario en ciertos momentos, ciertas personas tener tanques de oxígeno, conseguir oxígeno, porque el aire es insuficiente. Y entonces tenemos también todo un despliegue de enfermedades por ejemplo, el tema del COVID es una muestra. Que es el COVID? Es una enfermedad que posiblemente se generó por zoonosis, por transmisión animal, pero por esos mercados allá multitudinarios y sin condiciones de higiene que hacen que se propaguen ese tipo de bacterias y de gérmenes, y no tenemos una capa de protección que es, digamos, como la naturaleza, el bioma, y eso hace que esas cosas sucedan, ¿sí? El tema, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos desastres naturales, enlazándolo, por ejemplo, con el tema de la Virginia, que me parece una cosa terrible para todas las familias, pero que también está, por ejemplo, no diseñar unos jarillones, unas formas de poder darle el cauce al río, sino que terminan dejando que eso suceda, y pues finalmente la naturaleza no es ni buena ni mala, que eso es lo que hemos tratado de trabajar. La naturaleza está. Y nosotros, no, es que hay un desastre natural, no, lo que hay es un mal manejo de un colectivo social, político, económico, que no desarrolla bien eso y genera que esas situaciones se den. O sea, no estoy culpando a la población en absoluto, estoy culpando a quienes, sabiendo que eso iba a pasar, decidieron poner unos contenedores ahí como para decorar, pero que pues finalmente mostraron que son insuficientes, que está generando una tragedia humana tremenda, terrible, a lo que pues creo que es un llamado también a la solidaridad con quienes están viviendo ello, pero que también muestra pues como esa situación. Entonces creo que la intención de trabajar el LoRax y también la lluvia era poder como identificar esos elementos y mirar, por ejemplo, que de todas maneras o sea, que si bien es una realidad que estamos casi que viviendo, no es tan futuro, si es posible generar cambios, ¿no? A veces tengo unas discusiones aquí un poco como con Lina, que creo que se me hace que es un poco escéptica y creo que es válido ello. A veces nos sentimos un poco impotentes ante lo que vemos, pero que de todas maneras tenemos que apostarle a generar cambios, porque pues este es el único espacio vital que conocemos, es el único planeta que sabemos que hoy podemos habitar, y que además es el que nos puede garantizar, digamos, como la permanencia, que garantizar la permanencia en este planeta depende de nosotros, y es solo cambiar ciertas formas de concebir, eh, digamos, la riqueza, ciertas formas de concebir la relación con el resto de la naturaleza y entendernos como parte de ella, que podría pues como generar estas transformaciones. Hay una anécdota que me parece muy bella, y es que cuando se inició esa cuarentena total mundial, ¿recuerdan eso el año pasado? Como en 3 semanas que se hizo esa cuarentena mundial, la fauna empezó a volver a las ciudades, empezaron a ver especies que nunca se veían, y solo fue como una pausita de 3 semanas. Y eso ya hizo que otra vez se retomara, digamos, como el potencial natural que tiene este planeta. Entonces sí es posible generar esos cambios. Obviamente no es algo que se demore 1 o 2 días, es algo que tiene que pensarse a largo plazo, pero que creo que está ahí poder cambiarlo. Entonces creo que el Lorax también permite un poco eso. Eh, para, para cerrar esta parte del cine, les recomiendo 3 películas. Creo que 2 ya las han visto porque son muy comunes, bueno, son más bien hollywoodenses. Una es Avatar, la de James Cameron, además Avatar nos plantea todo un debate muy pertinente sobre el concepto de civilización y barbarie. Entonces, ver Avatar en clave de Profe, creo, guerras, qué pena, me meto ahí en lo que está diciendo. dale. Con lo de Avatar no lo sacaron justo cuando se estaba empezando a alborotar lo de la guerra del coltán en África, y estuvieron asociando similitudes de esa película junto con la guerra. Tiene Exactamente. mucho que ver.
Exactamente, además, o sea, lo que pasa es que cuando uno a veces ve la película y no la ve en clave de la intención, de pronto pierde algunos elementos. Entonces, esta vez, si ustedes la vieron, les pido que la vuelvan a ver. Además, es una excelente película en todo, en dirección, en animación, James Cameron, que es uno de los grandes directores que tiene el cine. Entonces, ver Avatar, pero en clave, no en clave, digamos, de la ciencia ficción, sino más bien en clave de este debate que estamos teniendo en lo ambiental. Entonces, uno es ver Avatar. La segunda es ver Wall-E, que volviendo al tema del cine para niños, también para que lo puedan ver con los chicos de casa y los puedan comentar, puedan discutir un poco, que Wall-E sí es una película sobre ese futuro posible. No sé si también cuando la vieron en clave de ello. ¿Alguien recuerda a Wall-E? Sí, claro. Claro, Wall-E es una película bellísima, o sea, además súper Sí. tierna. ¿Vas a decir algo, Mariana? Y No, profe, no. dale, no te preocupes. Y la tercera película, recordemos que tenemos 2 semanas porque la próxima vamos a estar en clave de examen bueno, y cerrar con algunos elementos del tema que nos compete ese día, esa sesión. Y la tercera película sería Pompoco. No sé si conocen Pompoco. ¿No conocen Pompoco? No, profe. Bueno, Pompoco es una película de estudios Ghibli, o sea, es una película de animación japonesa vieja, o sea, es una película de los 80 tal vez, no estoy precisando la década, pues si quieren la busco aquí como para no ser tan inexacto. Y Pompoco, no les voy a hacer no, mentiras, 1993, no es tan vieja, me equivoqué casi por un par de décadas. Es de 1993. Es una película de animación, también es familiar, la pueden ver con todos, con sus hijos o sobrinos, hagan ese ejercicio. Pues por lo menos de 3 películas, 2 las pueden ver con niños sin problema. Bueno, Avatar es como para mayores de 12 años, pues también la pueden ver con adolescentes y demás. Y Pompoco también genera otra lectura, porque Pompoco es como ese debate entre industria y naturaleza, un poco de la mano de lo que propone Lorax, sino que lo hace de manera, pues, de ese estilo de Japón. Entonces tendríamos esas 3 películas, las 3 se consiguen muy fácil, o sea, creo que en cualquier plataforma, pues streaming la podemos ver, sobre todo, no, las 3, con poco, pues como es del 90, creo que debe estar en YouTube en buena calidad, y Avatar igual y si en Cuevana o en algún otro sitio de estos, no sé si está en Netflix, pues para que podamos como trabajarlas y verlas como buena calidad. Pues espero que para dentro de 15 días todos tengamos la tarea de haberlas visto y además, quienes no han participado, por favor, después como participar en el espacio. Fíjense que aquí es como un compartir de saberes, que eso es también como lo que estamos como convocando a este tipo de escenarios. Y bueno, ya para ir yendo a la segunda parte de esta sesión, de este encuentro, ¿ya están listos los que iban a exponer? Sí, profe. Listo, entonces, Isleni, este espacio es tuyo. Profe, Dime, Richard. entonces digamos, es que yo estoy enredado en cuanto a eso. Yo, por ejemplo, yo hice la ficha anoche mismo Sí. la envié. Entonces yo no tendría que exponer. Estoy enredado en cuanto a eso, No, realmente. no, Richard, no tenías que exponer. O sea, era una u otra. Listo, vale. Dale, Isleni, por favor. Ya voy a compartir, profe. Profe, buenas noches. ¿Qué están diciendo, perdón? Profe, yo le quería preguntar, es que yo no encontré, yo se la envié al correo institucional, la Sí, ficha. Era ahí, ¿cierto? sí, al punto Remington, sí. Sí. Sí, yo busqué por la plataforma y yo, pero ¿dónde diablos cargo yo esta ficha? Por ningún lado. Dale, no te preocupes. Listo, profe, gracias. Profe, Dime. yo tenía una pregunta. Solamente estábamos pendientes en la ficha técnica, ¿cierto? En la ficha de lectura. Sí, ¿Cómo más? no más. Ah, bueno, gracias. Listo, dale. Listo, ahora sí, demos el espacio a Isleni y si hay alguien más que quiera aprovechar para hacer la exposición, ahí en la caja de comentarios para que Isleni pueda iniciar. Compañero, pues Sí. faltan los comentarios que tenemos pendientes.
¿Los qué? ¿Los qué? Dale, Lenny, por favor. Profe, un minutico. Es que creo que el internet, estoy conectada en el celular y en el computador, pero es que en el computador no, el internet está como molestando por esta zona. Dale, si quieres, mándame los diapositivas al correo de Gmail, al institucional de la UTP, y yo las comparto desde mi correo. Ah, bueno, profe, listo. Si lo tienes, o te lo envío por acá. Bueno, y segundo, ¿alguien más va a exponer, además de Lenny, o solo sería tú? Profe, yo también. Listo, luego Islen, entonces seguiría Anderson. Listo, Diego, ya pongo aquí también el listado. Profe, si quiere el compañero que vaya presentando mientras se lo envío el correo. Profe, Dime, Alejandro. ahí pues que me recomendaron una película ahorita, se llama Náusica, que también Náusica, trata, Náusica de los Valles del Viento también, una película también de sí, los 90 de Ghibli, bellísima también, puede ser, claro que sí. De hecho, realmente yo solo sé de dos cosas, de historia y de anime. Ya pongo listo. ¿Isleni ya estás o va a iniciar Anderson? ¿Te quieres iniciar tú, Anderson? Mientras Isleni ahí me manda Bueno, profe, Dale. si quieren, un momentico. Sí, también lo tengo aquí en el computador. Bueno, esto dice así. Eh, Voy a enviar aquí la, la solicitud para compartir. Regáleme un momento. Bueno, bueno. Me confirman entonces apenas lo vean. Ahí ya estás compartiendo, Anderson. Listo. Entonces, démosle aquí en presentación. Bueno, el tema sobre el cual pues leí varios artículos y, pues, varios ensayos como tal, es sobre el cambio climático. ¿Listo? Entonces aquí está la primera diapositiva, donde pues pongo la materia, presentado por su servidor Anderson Asicoa Muñoz. Entonces vamos. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Como tal, hay que priorizar de pronto o enfocarnos en conceptos que de pronto la gente no relaciona o lo relaciona creyendo que son los mismos, pero hay una diferencia. Entonces, los conceptos como tales son el cambio climático y el calentamiento global, ¿sí? Entonces, pues aquí dentro del texto, pues los que tengan como la disponibilidad de leerlo, pues ahí está de pronto como de una manera más completa o más elaborada, ¿no? Como me tomé el tiempo de escribirlo. Pero pues redondeando un poquito, entonces se basa en que el calentamiento global es una causa del cambio climático, ¿sí? Eh, eh, Todo esto, las personas como que de pronto lo asimilan de muchas maneras porque de por sí se maneja más como el concepto del calentamiento global, pero hay conceptos un poquito más allá, los cuales nos llevan al cambio climático como tal, ¿sí? Entonces, dice, causas y consecuencias del cambio climático. Dice, la principal causa del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos, entre otros efectos. ¿Esto qué quiere decir? El cambio climático como tal no nos afecta solamente a los seres humanos, el proceso industrial y todo eso, sino que también directamente se ven mucho más afectados el ámbito más natural de nuestro entorno, los animales, las plantas, muchos procesos que realiza la humanidad como tal llevan como a que se vean más afectados otros tipos de seres, por así llamarlos, que directamente el ser humano, porque pues nosotros lo vemos
relacionada de pronto pues al cabo de un tiempo, nosotros medimos, tenemos estadísticas y muchas cosas más, pero como tal se ven afectados de primera mano los seres más primitivos, no sé cómo llamarlo, de pronto los no pensantes, por así decirlo, que es lo único que nos diferencia de los animales. Dice, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera retiene parte del calor del Sol. Sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería de 18 grados centígrados, bajo cero. El proceso es similar al que se da en un invernadero utilizado para el cultivo de plantas, pero a nivel planetario. De pronto los que no saben eh, cómo es este proceso de invernar los cultivos, no sé, de pronto las personas que de pronto pues han tenido la experiencia de ir a acampar o tener recorridos ecológicos, han visto que de pronto de una montaña a otra, cuando hay sol, hay de pronto un cuadrito o algo así que emite luz, pero como tal es un reflejo. Salen a hacer estos plásticos transparentes donde encierran, por así decirlo, eso generalmente se ve mucho en los cultivos de tomate. Claro que pues también hay otras plantas de por medio, pero se ve muy bueno, se ve muy de seguido más que todo pues con las plantas de tomate. Lo que hace esto es como encerrar el calor, aumenta la intensidad con la que llega el sol a la tierra y pues dentro del campo que está encerrado con el plástico se encierra más calor. Entonces algo así equivale ya a un nivel más planetario, que es lo que sucede con la capa de ozono, ¿sí? Causas del cambio climático. La atmósfera está compuesta por diversos gases que en la producción adecuada cumplen su cometido. El problema está cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y esta retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos calentamiento global. Es una cosa va relacionada con la otra. Aquí pues ya vemos de una manera más explícita lo que nos está refiriendo este texto. El proceso industrial es el que relativamente ha afectado en su mayor cantidad todo este calentamiento global, ya que anteriormente pues, los barcos trabajaban a vapor. Cuando hablan de la emisión de gases son este tipo de gases, esos humos, ya de pronto ya también con las plantas de energía que a base de plutonio, neutronio, todos estos elementos pesados de la tabla periódica, los dentro de ¿cómo se llama eso? Dentro de un proceso químico como tal, los usan para generar energía. No sé entonces si alguien recuerda la planta nuclear en la que trabaja Homero Simpson, que es eh, exactamente a lo que me les quiero como referir. Estas plantas, todo este proceso industrial, eh, son los que empiezan de pronto como a alterar ese ciclo vivo del planeta Tierra. Son muchos más, también están los buses, los carros, todo esto afecta en mínimas cantidades, obviamente, pero es como cuando uno va a llenar una alcancía, por así decirlo, de 200 en 200, cuando usted abre la alcancía, hay 500.000 pesos, hay un milloncito, entonces, incluso pasa hasta en las monedas de 50, todo eso es plata, todo eso suma, igual que la persona que fuma su cigarrillo, porque no es una sola persona, son millones de personas, son millones de vehículos los que están en las calles, eh, incluso, no sé, las personas que manejan moto también han visto de pronto como estas consecuencias cuando vamos detrás de un bus y es un bus de los viejos, de los antiguos, de los que de pronto no han pasado por un sistema más riguroso de revisión, que cuando uno pasa va botando y deja el parche de carbón en el piso. Y incluso muchas veces cuando uno se traga ese humo, percibe de pronto la contaminación que esto genera.
Listo, dice, consecuencias del cambio climático. Este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra, incluido el ser humano. El detrimento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento de nivel de mar, lo que produce inundaciones y amenazas los litorales costeros, incluso pequeños estados insulares, están en el riesgo de desaparición. Aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, la muerte de especies, animales, vegetales, los desbordamientos de ríos y lagos, la aparición de refugios climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia y de los recursos económicos, especialmente en países en desarrollo. Yo creo que no hay un ejemplo más claro con esto que lo que sucede en Australia actualmente. Yo la verdad no tengo de pronto como la concepción de la fecha de lo que sucedió anteriormente, que se veía mucho en redes como los miquitos, los animales que viven directamente en las selvas de Australia, salían incluso ellos mismos a pedir agua y salían de los bosques con la piel ya expuesta, prácticamente se les veía la carne, a muchos se les veía de pronto en su contextura los huesitos, debido a las quemaduras. Estos incendios forestales que se generan son a base de eso, el calentamiento global, que de una u otra manera, pues de pronto yo creo que esto ya todo el mundo lo tiene muy claro, pero pues no está de más decirlo. La capa de ozono es una capa que está compuesta de gases. A base de toda esta emisión, valga la redundancia, de gases que genera todo el proceso sintético del ser humano, va deteriorando y va abriendo fisuras dentro de esa capa de ozono. Entonces, eso genera que los rayos ultravioleta del sol lleguen más directamente a la Tierra. Entonces, en países tan calientes, porque Australia es un país caliente, bueno, pues tienen sus 4 estaciones climáticas, pero cuando está en verano es un país, porque como tal es una isla, pero por la geografía y la cantidad de habitantes que tiene, toma el concepto de país. Esto lleva a que toda esa presión atmosférica que hay empiece de pronto en el cambio, las maticas que se van secando, que van cayendo al piso, todo esto, se van también calentando y una chispa, incluso hasta un cigarrillo se necesita solamente para crear un incendio forestal. Cualquier cosita, de pronto cualquier llama, vuelvo y reitero, de pronto las personas que hayan tenido la oportunidad de salir a acampar o algo, lo más aconsejable es apagar las fogatas que se hagan, todo este tipo de cosas, enterrar de pronto las basuras y eso, ya que incluso un plástico se puede encender por los rayos ultravioleta del sol. La presión que genera en cuanto al calor tiende a ser muy alto en grados centígrados, lo que genera combustión. Entonces, debido a esto es que incluso en este momento, y si no estoy mal, porque pues la verdad no tomé como investigación en el asunto, pero yo he escuchado últimamente que está volviendo a suceder lo mismo, sino que ya todo este tipo de cosas lo empiezan a censurar las redes debido a que dañan el concepto que los demás países tienen sobre Australia, por así decirlo. Bueno, entonces dice, ¿cómo evitar el cambio climático? El cambio climático no se puede evitar, podemos reducir sus efectos y adaptarnos a sus consecuencias, es decir, podemos cambiarlo mediante la aplicación de medidas a pequeña y gran escala que ayuden a frenar el cambio climático. Estas acciones se conocen como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Incluso hasta el reciclar ayuda. Todo eso son medidas que tienen sus estudios y que si se elaboran y que si todos ponemos el granito de arena en nuestros hogares, puede ayudar a reducir tanta contaminación que hay en este mundo, porque todos hemos visto imágenes que salen de delfines, tortugas amarrados en las cintillas esas que vienen, por ejemplo, en los six packs de cerveza, con los que se amarran, con los que se mantienen unidos, que termina toda esa basura en el mar.
en lugares específicos, porque pues si nos vamos, por ejemplo, y nos remitimos a la zona de Cartagena, Santa Marta, San Andrés, son lugares turísticos que de por sí le pagan a la gente para que vaya y limpie, pero aquellos que han tenido la oportunidad, por ejemplo, de viajar al mar de Buenaventura, deben de saberlo y conocerlo porque son muchos los testigos fieles de que el mar de Buenaventura es un basurero. Usted ve ahí sobre la orilla el poco de basura y nadie hace nada al respecto. Cada vez más, entre más pasan los días, entre más pasan las horas, son más las cantidades de basura que genera la humanidad. Entonces, ¿qué está haciendo Acciona? Bueno, llegamos aquí a un punto clave. Acciona es una empresa literalmente creada para el mejoramiento a nivel mundial. Dentro de todo este concepto de Acciona, ellos son los que generan las estrategias como tal para poder mitigar toda esta contaminación, el calentamiento global. Ellos tienen dentro de sus esquemas, sus estudios y todo eso que generan, cómo podemos todos contribuir al mejoramiento de todo esto. Algo muy similar, y dentro de todos esos estudios cabe, los documentales que sacó Leonardo DiCaprio hace un tiempo, que todo eso fue transmitido por History Channel y Discovery, donde él viajaba por distintas partes del mundo investigando todo esto del cambio climático. Permítame un momento. Qué pena ahí la interrupción. Entonces, como tal, Acciona es una empresa directamente influyente en todo el contexto del mejoramiento del planeta. Dice cambio climático para la década del 2020 al 2030. Esto sí de pronto lo voy a decir un poco más resumido para no gastar mucho tiempo. Pero entonces, ¿qué quiere decir del 2020 a 2030? Nosotros, la población que excluye, por así decirlo, una palabra retórica, a la tercera edad, nosotros, desde las personitas que ya tienen 10 años en adelante, estamos en el proceso más grande que ha vivido la historia de la humanidad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tenemos 10 años para definir el futuro. ¿A qué se refiere esto? Tenemos en nuestras manos dos posibilidades, algo así como en la matriz cuando a niños le dan dos pasticas, una azul y una roja. Si en estos 10 años hacemos algo, mejoramos, generamos economías sostenibles, combustibles, se me van. Bueno, sí, con combustibles biológicos, todo este tipo de cosas, reducimos la producción de basura masiva y todo este tipo de cosas, podemos empezar a mejorar para después de 2030. Si no se hace, también hay un pronóstico que es para el 2050 que ya no haya agua potable a nivel mundial. Por eso ya todo el mundo lo sabe y la tercera guerra mundial va a ser por agua. Los países con las fuentes hídricas, los nacimientos de agua, que entre esos Colombia se ubica como uno de las potencias, por así decirlo, van a entrar directamente en guerra, porque hoy en día hay lugares en los que ya escasea, reutilizan y reutilizan y reutilizan el agua. Y va a llegar un punto en el que esto ya no se va a poder hacer, porque también hay un desgaste. Es cuando como cogemos el mismo lapicero y le cambiamos la mina. El lapicero no es solamente la tinta que genera, sino también la estructura como tal, cómo lo agarramos, el clic, que todo el mundo lo usa, incluso hasta como desestresante. Todo esto va generando un desgaste en el agua y va a llegar el punto. Entonces, incluso hoy veía una noticia, no recuerdo qué empresa, fue la que en 30 minutos pudo un litraje, esa cantidad sí no la recuerdo, pero una cantidad de litros de agua de mar la volvió agua potable. Agua dulce es un concepto erróneo porque como tal el agua no tiene dulce, pero sí es agua potable.
¿sí? Continuamos acá. Entonces, ¿qué pasa si no hacemos nada contra el cambio climático? El Ártico será 20 grados más cálido. ¿Qué significa esto? Todo ese hielo tiende a derretirse. Van a haber más iceberg, va a haber más incremento el crecimiento del mar como tal, tienden a desaparecer muchas playas, por ende muchas ciudades que están a la orilla de la playa. Van a suceder muchas cosas si literalmente no hacemos nada al respecto. Ya empezó, ya empezó. Hoy se desprendió un iceberg del tamaño de seis veces el tamaño de Nueva York. Imagínense. Ahora, mientras ese iceberg empieza a recorrer unos cuantos kilómetros bajando, porque él empieza a recorrer hacia el Ecuador, porque esos son estadísticas físicas que han generado, a medida que vaya bajando se va a empezar a derretir. O sea, ¿y cuántos kilómetros de hielo no generan en litros de agua? Porque no es lo mismo tener en cantidad de pronto como una similitud. No es lo mismo coger una botellita, un vasito de agua y meterlo al congelador, porque incluso hasta así se nota, no es mucho, pero se alcanza a notar que cuando hace ese proceso de enfriamiento el líquido para convertirse en sólido, se reduce ahora a niveles que superan los 0 grados bajo cero, los 0 grados. Eso conlleva muchas cosas. Entonces, continuando, dice 10 medidas para ayudar a frenar el cambio climático. Dice, cambia las bombillas, o sea, pues las bombillas ahorradoras, apaga la tele, el PC, muchos solimos dormir. Incluso hasta yo peco en eso, porque yo duermo con el computador mío permanece prendido, él solamente hace su proceso de apagar pantalla y ya. Entonces muchos no desconectamos el cargador cuando nos vamos a acostar. Dice también conduce menos, porque también se evita tanta emisión de gases. Revisa los neumáticos, recicla, que es uno de los puntos más álgidos en todo esto. Debemos reciclar. Evita mucho el embalaje, menos agua caliente. Vigila los electrodomésticos, ajusta el termostato para pues, aquellos que tienen calefacción en sus casas. Planta un árbol. Hey, a nadie le quita nada cuando nos comemos una manzana, cuando nos comemos una pera. Nos quedan las semillas prácticamente en la boca y muchos de pronto desconocen ese proceso. Pero para volver una semilla fértil, solamente es ponerla al sol un día para que ella se seque. Cuando hacemos ese simple proceso, vamos a ir a veces pasamos por carreteras largas, de pronto tenemos jardines en nuestra casa, no ir a ponerla allá, la tierra hace su proceso, hundirla un poquito como pronto para acelerarlo, que de pronto no vaya a afectar nada y no se vaya a terminar perdiendo esa semillita. Pero ella solita empieza a crecer, empiezan a germinar flores, árboles, y la verdad, yo apoyo esa noción que dice que en lugar de enterrar a los muertos, deberían cremarlos y sobre sus cenizas prácticamente usarlas como abono para sembrar un árbol. Hay un lugar, no recuerdo, en Europa, en Centro Europa, no sé cómo sea ese término, que indica eso precisamente. Ellos dentro de su tradición tienen ese concepto de que la materia se transmuta y todo eso se lleva a su proceso, se llama causa y efecto. Es como transferir, ellos lo tienen dentro de ese concepto porque yo hace un tiempo lo leí, es como transferir esa conciencia de ese ser humano, de esa mascota, de lo que sea que haya partido desencarnado, se pueda remitir a esa nueva planta, a ese nuevo ser que pueda germinar. Listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención y por el compañero que aportó también. Muchísimas gracias, Anderson, por tu exposición además muy bien, en la parte técnica muy agradable, las diapositivas muy cortas y además muy sentida en el sentido de la preocupación y creo que es
es básico en este tipo de espacios pensar en ello, no como un ejercicio académico o formal, sino porque efectivamente aquí hay un tema no sé, si alguien ha visto de pronto a mí los seminarios de metodología de la investigación, también hay una frase de Orlando Falsborda, el investigador colombiano, que dice que hay que ser sentipensantes, o sea, que hay que pensar sintiendo y sentir pensando. Y creo que eso es como también la estrategia, porque si nosotros no lo hacemos solo desde el campo de lo racional, si lo hacemos solo desde el campo, digamos, como de la academia, pues es muy probable que esto no tenga el impacto pues, que nosotros como que quisiéramos tener. Entonces, muchas gracias por el aporte. Iríamos ya con la otra exposición. Tenemos ahí, Alejandro nos decía que tenemos unas preguntas en debate a propósito de la sesión anterior. Entonces, apenas terminemos con la exposición de la compañera, iniciaríamos con eso y hablaríamos un poco a propósito de la ecología ambiental. Entonces, dale, voy a compartir la pantalla. ¿Ya estás lista? O sea, que todavía no- Hola, profe. Hola, Isleni. Yo ya vi qué pasa con Isleni. ¿Ya estás lista? Sí, señor. Listo. ¿Qué tal ven ahí la presentación? Aún no se ve. ¿Listo? Sí, ahí se ve. Listo, Isleni. Entonces tú orientas este espacio. Gracias, profe. Bueno, el tema que escogí o el capítulo del libro de Ciudades Muertas que escogí es el que trata sobre la ecología del bombardeo. Este tema, pues de los muchos que habían ahí, me pareció muy bueno, muy interesante, porque, bueno, adicional que va muy enlazado a la exposición que acaba de hacer el compañero, que pasó, es la realidad y son cosas que nosotros pensamos que muchas veces la naturaleza, o sea, se acabó o porque pasó algún desastre o algún fenómeno se acabó. No, en este capítulo nos dan ese otro punto de vista o nos enseñan o nos abren los ojos para que miremos que realmente no es así, que la ecología está viva. Profe, la siguiente, por favor. Listo, ahí está. Bueno, entonces, ecología del bombardeo, ¿a qué nos hace referencia este capítulo? Bueno, en este capítulo encontramos a 3 personas importantes, entre ellos está el señor Fichter, el señor Lowsley y Salisbury. Ellos 3 tienen en común que todos les gustaba lo que tenía que ver con la ecología, con la botánica, y eran personas que, a pesar de que estaban dedicados a otros cargos, a otras labores, siempre estuvieron muy pendientes de lo que tenía que ver con la ecología. Ellos se cuestionaban sobre qué sucedía en aquellas zonas que han sido epicentros o zonas de guerra, de bombardeos, de grandes incendios. Ellos tenían esa gran como duda de qué pasaba en esos terrenos que quedaban prácticamente baldíos. Entonces, a raíz de eso, deciden realizar un trabajo muy extensivo en la parte botánica, tomando como referencia el año 1666, que fue cuando se presentó el gran incendio en Londres, que duró 4 años. Entonces, a partir de ahí, ellos deciden hacer esa investigación. Entonces, luego siguen otros sucesos. En Londres siguieron lo de los bombardeos. Y ellos pensaban que de pronto, o bueno, todas las personas pensamos que ese iba a ser el fin. O sea, el gran incendio y se acabó Londres y Londres quedó un terreno vacío. Todos normalmente pensamos eso cuando pasa algo tan grande como pasó en Londres para ese año. Entonces, cuando ellos deciden hacer esa investigación, la empiezan es cuando ya ha pasado el incendio, han pasado bombardeos. Pero ¿por qué se devuelven a ese año 1666? Y es porque resulta que 6 meses después de ese feroz incendio que empezó en una panadería muy pequeña y consumió gran parte de la ciudad, 6 meses después, en el periodo de la primavera,
surge entre las cenizas. Me causó curiosidad lo que decía el compañero ahora de las cenizas, que estaba mencionando también el tema, el compañero que expuso anteriormente, y es que en las cenizas se presentó una floración que para todos ellos fue un tema como nunca antes visto, algo maravilloso, que en medio de tanta ceniza y tantos escombros y restos de esa ciudad que se quemó prácticamente, surgiera una floración, una flor, y adicional era una flor que jamás se había dado en Londres. Esa flor la llamaron la flor del fuego. Ellos decían que era como un regalo de Dios, un regalo de la propia naturaleza, que les estaba mostrando que después de ese incendio había vida, que ahí no acababa todo, era el comienzo de algo mucho más grande. Profe, ¿me regala la siguiente? ¿Es tan amable? Ahí está. Gracias. Aquí en esta diapositiva podemos observar la imagen del incendio que se ocasionó en Londres. Encontramos al ladito las flores naranjas, que fueron las que surgieron en medio de las cenizas, la llamada flor del fuego. Y vemos también que después de todo el incendio vinieron los bombardeos y se ve la iglesia de Dunstan en Londres, que fue una de las edificaciones más afectadas con el bombardeo. Después de esta flor del fuego, a raíz de esos bombardeos, en esas mismas zonas que fueron bombardeadas, empezó a surgir otra ecología mucho más llamativa, que fue el laurel de San Antonio, que hoy en día, es esa flor moradita que vemos en la imagen, que hoy en día hace parte o ya es algo cotidiano de Londres, todos sus parques y sus calles, como se ve en la fotico donde se ve como el jardincito en Londres, lleno de esta flor. Fue una flor que surgió después de los grandes bombardeos que surgieron en Londres a través de ese misil V2 y el V1, que fueron los que lanzaron a Londres. Entonces, para ellos, para esos tres científicos, el tema de que surgieran nueva vegetación que se adaptara al fuego y a los escombros, para ellos eso era una floración exótica. Entonces, siguieron sus estudios, ya no basándose solamente en Londres, sino quisieron ir a explorar en otras ciudades que también habían sido bombardeadas, a ver si este mismo fenómeno también estaba ocasionado, o se estaba ocasionando allá. Fue cuando decidieron ir a revisar o enfocarse en esos bombardeos de Berlín, en Alemania, en Varsovia, y llegaron a la conclusión de que sí, de que no solamente era en Londres, es todo terreno que haya sido bombardeado, es como si ese bombardeo removiera la tierra y removiera todos aquellos nutrientes y todas esas como semillas o, sí, por decir semillas, o aquella floración que está oculta debajo de la tierra. Era como si al remover todo eso diera como un volco para que la tierra diera permiso a que volviera a salir esa naturaleza. Entonces fue cuando decidieron, en convenio con todas estas ciudades, nivelar todos esos escombros. Normalmente cuando hay un bombardeo, pues siempre tienden a quedar grandes perforaciones, entonces decidieron fue nivelar todo el terreno con esos escombros y dejarlos como zonas verdes. Decidieron no reconstruir ciertas zonas de esas ciudades, sino dejarlas así para permitir que en estas zonas que ya tenían la certeza de que sí había vida natural y que iban a surgir unas especies nuevas, que siempre que surgían eran especies que jamás se veían en esas ciudades, era como si fuera algo nuevo que viniera de otro país y que por primera vez estaba surgiendo. Entonces decidieron dejar esas zonas verdes y conservarlas como una zona ecológica. La siguiente, profe. Listo. Aquí vemos los otros hechos que surgieron en Londres, los bombardeos en Alemania, en Berlín, la caída de Varsovia. A raíz de eso continuaron con la investigación, no solamente se enfocaron en eso, sino ya empezaron a hacer como un recorrido a nivel mundial y llegaron a esas investigaciones ecologísticas, donde confirmaban que la Segunda Guerra Mundial había dado lugar
a una naturaleza de espacios, de especies foráneas, que también lo podían decir que serían como los nuevos chicos del mundo, que vendrían a dar ese nuevo espacio, a darnos a conocer esas especies o esa flora que nunca hemos visto y que está oculta, que sí está con nosotros, pero que no se ha dejado ver, no se ha dejado conocer, que es algo nuevo también para ellos. También lo conocieron como la naturaleza número 2, o como el ecosistema que sería el predominante en el futuro. Hay un punto, hay como un aporte importante de ellos que dicen que el 70% de las bacterias y de los nutrientes están en la profundidad de la tierra y que al generar los bombardeos, pues estas terminan como sacando a la superficie para permitir que sean como cultivadas y a la vez de cultivadas, que es lo que normalmente no se debe hacer, que es como llevar esas especies ilegalmente, porque no solamente se ve con los animales o con las personas, sino también con las plantas, con la fauna, con la flora. Sacar estas especies que son nativas, porque surgieron fue allá, y exportarlas ilegalmente para otra parte. Sí es necesario exportarlas para cultivar esa flora, pero de manera legal, porque lo están haciendo de una manera ilegal y lo que están haciendo es acabar con lo poco que ha ido surgiendo, se está acabando, no lo han dejado terminar de surgir y ya se está acabando. La siguiente. Aquí vemos que después de todos esos bombardeos en diferentes partes del mundo, se ve que la naturaleza empieza a despertar y a ocupar el lugar. El lugar que nosotros invadimos, ellos lo están ocupando ahora. Vemos imágenes a las afueras de Europa, un antiguo centro comercial, aquí en Colombia la antigua cárcel de Gorgona, en China el pueblo fantasma, que pues aparte de que es una historia muy bonita de cómo surge la naturaleza. Aquí en Cartago, pues en estos días que salí con mis hijos, vimos eso y pues dije voy a tomar la foto aprovechando que tengo la exposición, cómo surge la naturaleza en medio de cemento, en medio de nosotros prácticamente que somos los invasores. La naturaleza es tan fuerte que para ella no importa el lugar, o sea, donde ella, se puede decir, donde ella quiere surgir, ahí surge. Como vemos la imagen, dentro de un contador surgió naturalezas y surgieron plantas. Y también es de decir que, como dato importante, esa flora, por más que nosotros la llamamos maleza, que me parece, o sea, desde mi punto de vista, es algo erróneo, porque es que la naturaleza no es maleza. Para nosotros es maleza porque aparece en el lugar donde nosotros tenemos nuestras viviendas o aparece en el lugar donde nosotros hemos construido, entonces para nosotros es maleza, y no es maleza, es vida, es naturaleza. Entonces, es como la idea de que, por ejemplo, en la fotico de las flores, me decía mi hija, mamá, ¿la podemos arrancar y llevarla para casa? Y yo decía, ¿y dónde la vas a poner? Me decía, en un vaso con agua. Y yo, no, amor, si la vamos a arrancar es porque la vamos a ir a sembrar en alguna otra parte donde ella pueda hacer vida, pero no la podemos arrancar para llevarla a que se muera. Entonces preferimos dejarla ahí donde estaba. Muchas gracias, profe. La otra, por favor. Bueno, como dato importante también tenemos al señor Stefano Mancuso, que es un neurobiólogo vegetal, donde él tiene la frase que dice, debemos cubrir nuestras ciudades de vegetación. El señor ha escrito 25 artículos para revistas y también ha escrito libros que habla sobre la inteligencia de las plantas. Para el año 2019, el señor Mancuso dio una entrevista donde él dio a conocer que el laboratorio que él dirige, que es el Laboratorio Internacional de Neurología Vegetal, cuentan con un estudio muy avanzado que le vienen haciendo hace muchos años, o que lo empezó a realizar él prácticamente a escondidas, porque todavía no tenía la certeza, entonces no le habían dado como esa aprobación y él hacía sus estudios a escondidas hasta que logró tener como comprobar los temas de que las plantas tienen memoria y aprenden. Fue cuando ya dieron una entrevista o concedió la entrevista a un programa que se llama Jardines Sin Fronteras, y él cuenta que sobre el accidente nuclear que surgió en Chernobyl en 1986.
cuenta que a raíz de ese problema nuclear que surgió allá, durante los últimos 30 años siguientes, perdón, durante los siguientes 30 años, nadie pisó la zona. Esa zona fue una zona restringida y la dejaron así por mucho tiempo, pero el señor se enfocó, iba y hacía visitas y pensaron que todo había muerto por la radiación, pero con el pasar del tiempo, al eliminar todos los rastros de ser humanos de esa zona, se dieron cuenta que no, que ese territorio pasó a ser un territorio biodiverso, que en él surgieron plantas, árboles, incluso regresaron, como decía el profesor ahora en la clase, al ya no estar el ser humano ahí, regresaron muchas especies animales, osos, regresaron lobos, incluso habían así, y andaban, deambulaban por ahí, como en su hábitat, cuando antes eso era prácticamente una planta nuclear, que tenía prácticamente aislado todo lo que era vegetación y fauna de ese sector. Entonces, ellos, a raíz de todo este estudio que ellos dicen, es que él dice que hay que cubrir las ciudades de vegetación. Él se refiere a cubrir fachadas, todo lo que tenga que ver con puentes, ventanas, rejas, que esto ayuda a que ese 70% del CO que se produce en las ciudades se pueda eliminar cubriéndolo con las plantas, que las plantas tienen ese poder a través de su memoria y de lo que aprenden, que ellas tienen un sistema especial de defensa como cualquier otro ser vivo. Ellas ayudan a defender al ser humano, a cuidar ese ambiente que es el de ella, pero lo cuidan es para nosotros, a protegerlo de ese CO2, reduciéndolo. Y también el señor decía que a raíz de estos estudios que le están haciendo a las plantas, dicen que las plantas van a llegar a su tope, se puede decir, que ellas van a sentir ya la necesidad de no seguir como escondiéndose, porque podemos decir que debajo de todo lo que nosotros hemos construido o hemos prácticamente dañado el planeta, debajo de todos nosotros hay naturaleza. ¿Me regala la otra, profesor amable? Hay naturaleza. Como dice en la diapositiva, la naturaleza está dormida, pero por ahora nosotros tenemos que tener cuidado. Parte de esa naturaleza que está dormida está despertando, poco a poco, pero se está despertando para recuperar todo ese espacio que nosotros le quitamos, que nosotros estamos invadiendo. Ese espacio es de ella. Nosotros como seres humanos tenemos que ser conscientes que nosotros aquí estamos de paso. La naturaleza siempre va a estar, nosotros estamos de paso, entonces sí es como tener esa conciencia, como dijo el compañero, de cuidar y aportar. La naturaleza es más fuerte que cualquiera de nosotros. En este momento la naturaleza es silenciosa, pero tiene inteligencia. Ella sabe cuándo y en qué lugar puede brotar nuevamente. Adicional, ella no invade, ella ocupa su lugar, ella no destruye nuestras casas, ni nuestras propiedades, ni las zonas que nosotros dejemos abandonadas o algo, no, ella no las destruye. Ella antes lo que está haciendo es llenar esos lugares que nosotros hemos dejado vacíos, sin utilizar, lo que está haciendo es llenarlo de vida. Y por último, coloqué esa frase que la encontré en internet, pues me pareció muy chévere y pues como muy al tema, donde dice que no hay lucha más irracional que la del hombre contra la naturaleza, porque nosotros mantenemos en una guerra contra la naturaleza, en una guerra donde solamente somos nosotros los que estamos peleando, porque la naturaleza ni siquiera pelea con nosotros. La naturaleza siempre nos permite o nos cede el lugar que nosotros siempre hemos querido ocupar, simplemente vamos, lo ocupamos y muchas veces la naturaleza no hace nada, se deja o nos deja invadir ese lugar. Entonces, esa era mi exposición y no, pues hay algo para comentarle con el tema de lo que decía el compañero, que hay que plantar un árbol, el tema de las semillas. Yo hace 6, 7 años hice con mi hijo, vivíamos en Cali, y sembramos eso, unas semillas. Cuando me fui a venir para Cartago, pues el árbol estaba demasiado grande, lo tenía en una mantera inmensa de barro que la había comprado exclusivamente y lo tenía a la entrada de mi apartamento. Pero cuando me fui a venir, pues era tan grande que no me lo podía traer de Cali en todo el trasteo. Y alguien me dijo que se lo regalara. A mí me gustan mucho las plantas, pero yo soy de las que, si a mí alguien me dice que le regale un hijito o que le regale alguna planta, yo lo primero que le digo a la persona es,
¿realmente lo vas a cuidar? Porque es que uno regalarle un hijito de una planta a una persona o regalarle una planta a una persona que no la vaya a cuidar, es mejor no regalarlo. Yo, por ejemplo, ese árbol era divino porque hasta incluso me estaba botando las pequeñas mandarinas, porque eran mandarinas, unas pequeñas mandarinas muy bonitas. Decidí no regalarlo. Dentro de la misma unidad donde yo vivía, pedí autorización y lo sembramos. Con mis hijos lo sembramos y lo dejamos sembrado en el parque que estaba allá. Y es mejor, o sea, si yo no lo voy a cuidar, yo no voy a sembrar o voy a darle vida a una planta o a cultivarla para después decir, no, no puedo y la voy a sacar y la voy a botar, no, entonces devolvámosla a la naturaleza y que ella pueda seguir haciendo su vida si yo no la puedo seguir cuidando. Fue algo que me pareció pues, lo que decía el compañero de las semillas y es verdad, uno, o bueno, nosotros como padres que tenemos niños o algo, es muy bueno irlos concientizando de eso, de que a través de una pequeña semillita hay vida y que pues ellos que son los que van a estar en un futuro, que sepan que es hora de que ellos también vayan cultivando esa naturaleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isleni, por tan bella intervención también, por la preparación de las diapositivas y del texto, además que muy pertinente. Sobre lo que dices de que no hay nada más irracional de la lucha del hombre contra la naturaleza, yo creo que parte de esa irracionalidad está muy en lo que hemos visto en este seminario y es en la idea de tener que separar al hombre de la naturaleza. Bueno, y ese, no, ese concepto está patriarcal del hombre, o sea, separarnos nosotros, especie humana, de la naturaleza, porque finalmente nosotros no somos distintos a ella, o sea, nosotros somos parte de, pero como somos, digamos, la especie dominante, pues parece que se nos ha generado cierta superioridad. Cuando vean, espero que hagan muy bien el ejercicio con Avatar, con Pompoco y con Wally, porque ahí podemos también como batir muy en clave lo que tenemos. Alejandro López, pues ya por interno a ti y a Anderson les voy a escribir acerca de la intervención apenas terminemos aquí el espacio para comentar, hacerles algunos comentarios ya muy precisos, pero les agradezco mucho por la preparación de esta exposición. Alejandro decía que nosotros teníamos pendientes, y había olvidado unas preguntas de la sesión anterior que teníamos ahí como en el tintero, alrededor del tema de medio ambiente y progreso. Entonces, ¿por qué no vas, Alejandro, interviniendo alrededor de ello? Pronto hacemos un par de intervenciones y lo atamos al tema de ecología humana, que es lo que estamos como construyendo el día de hoy. Alejandro. Bueno. No, pero no sé qué decir. No te preocupes, aquí no hay superviviente de ningún tipo, dale. No, bro, en serio. ¿Cómo qué o qué? No, en serio, no sé. El micrófono. Sí, no, pues como tú habías dicho que teníamos pues como esas preguntas ahí en el tintero de la sesión anterior, supuse que de pronto querías como decir algo, comentar algo alrededor de ello. No, sino que pues un compañero está diciendo sobre si solo teníamos eso, entonces le acordé sobre las preguntas. Bueno, pues si quieren podemos ir como, pues, ya nos falta, digamos, 30 minutos, vamos al tema de hoy, que es lo de ecología humana, y también vamos como rondando todas esas preguntas. Creo que para el ejercicio de cierre en la semana 8, podríamos como coger todas estas categorías que hemos trabajado, estas exposiciones, estos documentos, este cine, y ir haciendo como unas conclusiones globales del seminario que vayan también en función de ello. Entonces, bueno, voy a hacer la presentación también, digamos, como del espacio de la pantalla. Ahí en la plataforma, como les decía al inicio de la sesión, les compartí, dime Fabio, ¿están viendo ya la pantalla? Sí, señor. Listo. ¿Ibas a decir algo, Fabio? No, profe, pues bueno, es que yo tengo algo como analítico, ¿cierto? Referente a que nosotros estamos destruyendo la naturaleza con todo lo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero yo me pongo a pensar, pues, de pronto usted que me corrija lo que yo estoy pensando, es que si realmente nosotros estamos haciendo
es creando cosas malas o estamos es reacomodando la naturaleza, dándole una nueva posición a las cosas, porque de cierta manera todo lo que nosotros creamos hace parte de la naturaleza, ¿cierto? De un ecosistema. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es como convirtiéndolo, pero estamos utilizando misma parte de la naturaleza para hacer las modificaciones como tal. No, de hecho esa preocupación es muy acertada y está muy de lo que estamos hablando, porque finalmente sí, nosotros siempre estamos interviniendo en la naturaleza. ¿Cuál es el problema? Que la manera en la que estamos interviniendo, o sea, el resto del ambiente con el que convivimos, o sea, el resto, digamos, del espacio donde estamos, pues lo está alterando de una manera que está afectando la posibilidad de de poder mantenernos nosotros como especie en un futuro. El debate no es con que nosotros alteremos digamos, la naturaleza. El problema no es ese, porque digamos, desde que nosotros surgimos, como creo que una de las condiciones que nosotros tenemos como seres humanos es la capacidad de poder transformar la materia, de poder alterar digamos, lo que se concibe como lo natural. Pero el problema no ha sido ese, porque nosotros llevamos 10.000 años será, haciendo ello, sino que en los últimos 300 años, esa forma en la que hemos alterado nuestro entorno nos está llevando a una sin salida, como le estaba mostrando Anderson en su presentación, que significa que tenemos que buscar otras maneras de generar esa alteración. Es una alteración que nos permita mantenernos como especie y como civilización en ella. Porque de lo contrario, pues vamos a ir a un punto en que ya no vamos a poder seguir aquí. Lo que decía, lo que insiste tal vez mucho Lina, y lo que estaba contando también, por ejemplo, Mariana, que es eso, o sea, estamos alterando de tal manera, de tal forma la naturaleza, estamos poniendo en peligro nuestra subsistencia y en peligro, y hemos extinto además muchas otras especies animales sobre una idea de superioridad. Entonces, no, como yo soy una especie superior, entonces llego y acabo con el cóndor, llego y acabo con el puma, llego y me divierto cazando rinocerontes en África, pagando tours de cientos de miles de euros o de dólares, porque no hay, parece que todavía falta una conciencia del reconocimiento de qué es eso. Entonces, este espacio precisamente es para eso. No es decir como que no alteremos, sino busquemos una manera en que esa alteración nos permita mantenernos. Y eso pasa desde lo cotidiano hasta también la relación que vemos como sociedades, es decir, la forma, por ejemplo, de las estructuras socioeconómicas, la forma en la que funcionan las empresas. Mira, por ejemplo, en el Lorax se puede ver muy bien ese tránsito. Como una persona termina construyendo una empresa y esa empresa es la que termina haciendo estragos hasta acabar con toda la biodiversidad del ambiente, y luego hay una sociedad que que vive en una pequeña burbuja para poder sobrevivir, pero tratando de ocultar la realidad que está más allá de esa esfera de cristal. Y eso también es digamos, como un elemento que hay que mirar. Nuestro cambio cotidiano es necesario, es importante, pero también hay que pensar que eso es un problema como especie que tenemos que ponerle puntos sobre las sillas pronto. Pero entonces, muchas gracias por el aporte de Fabio, está muy al lugar, creo. Entonces, bueno, aquí en la plataforma les compartí esta página web. Esta página web, como les decía, pues de la Universidad Autónoma de Madrid, creada pues como compañía con ellos. Y aquí, como pueden ver, hay digamos, por eso tampoco diseñé diapositivas, porque me parece que el entorno es sumamente amigable, o sea, no, pues hacer algo, eh, ya de por sí es como muy estético trabajarla, entonces más bien como para que puedan, pues, por ejemplo, para el examen y eso, pues ir a la página para mirar eso. Entonces la página nos dice, por ejemplo, qué es la ecología humana, que es el tema que nos compete. Dice, por ejemplo, la ecología humana, ¿qué hace? Estudiar la vida y la actividad humana en los ecosistemas que ocupan nuestra especie. Por eso es que, de hecho, yo me equivoco también mucho diciendo como que la vida humana con la naturaleza, no, la vida humana en los ecosistemas, porque nosotros somos parte de la naturaleza, sí. Que ocupa nuestra especie en el presente, o sea, actualmente, y en los que ha ocupado en el pasado. Es decir, cómo ha sido nuestra relación hoy y antes con los ecosistemas. Entonces, por eso decimos que el problema no son los seres humanos, el problema son el sistema socioeconómico de los seres humanos en los últimos 300 años, que es el que ha sido lesivo contra los ecosistemas, porque antes estuvimos, interveníamos, incluso se cazaba, que eso hoy está rebatido, pero eso no alteraba de una manera tan fuerte y tan brusca como lo está haciendo hoy.
¿sí? Es más, se vuelve una cosa antropofágica, o sea, antropofagia es de el, el hombre que devora al hombre, es, digamos como un sinónimo de canibalismo. Y entonces es antropofágica porque miramos el tema de las guerras del coltan, entonces mueren culturas, mueren países, están en guerra por el tema de los recursos naturales, que estamos tan mal que nosotros ni siquiera es como que los recursos se agoten, sino que lo que mostraba ahorita Isleni con las bombas, ¿no? Puede que nosotros mismos nos exterminemos sin llegar a esperar hasta que sea y nuestra subsistencia aquí sea imposible, y eso hace que también nosotros tengamos que mirar eso en clave siempre histórica. O sea, no somos nosotros, sino un momento histórico nuestro, pero eso también nos debe dar ideas de que eso se puede cambiar, que todavía estamos a tiempo. Entonces, ¿qué es la ecología humana? Pues se centra en eso, en esa interacción que hay entre el hombre y la vida, ¿sí? O sea, entre el ser humano y el medio. Porque, por ejemplo, la cultura es el principal factor ambiental que puede modificar los medios físicos y biológicos de los ecosistemas. Es decir, o sea, nosotros modificamos los medios donde estamos, modificamos los ecosistemas, pero eso también está atado a formas culturales. Por eso aquí hemos hablado varias veces del tema de los indígenas, por ejemplo, de los Nukamakuc, de cómo conciben el tema de la vida, los aymaras, ¿sí? Que son, digamos, los pueblos originarios que están más hacia la frontera entre Bolivia y Chile. Y eso nos plantea también eso, ¿verdad? Que no es además solo la especie, no, o sea, no es la especie en los últimos 300 años, sino una parte de la especie, porque aquí estamos conviviendo en este momento con muchas culturas humanas que no tienen esa forma de concebir la relación, digamos, una relación tan nociva con el ecosistema, y eso también es importante. Entonces, y fíjense como cuando uno va haciendo esas claridades, de pronto el mal no se ve tan mal. Entonces decimos que llevamos miles de años, pero solo en los últimos 300 años es que se ha ido generando un impacto tan negativo en los ecosistemas. Pero que además de eso, que no es toda la humanidad, no es toda la especie humana, sino algunos sistemas sociales, económicos, políticos que hacen eso, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso pasa, o sea, en Colombia efectivamente somos uno de ellos, pero eso no significa que en todas partes ocurra de esa manera, porque entonces aquí cuando hablamos de Colombia, pues hablamos es de lo que nosotros llamamos Occidente, a propósito de ese debate en clave de qué es Occidente, porque tú miras, por ejemplo, los Emberas, que además son pueblos que están aquí en Risaralda, tú miras los Nasa en el Cauca, tú miras hasta a los Misak, que fueron los que tumbaron la estatua de Belalcázar hace un tiempo, o miras los Guayú, o miras los Huitotos en el Amazonas, o miras no, es que pues, me podía quedar todo el resto solo nombrando pueblos indígenas, los Icuanis que están hacia el oriente, o podrías hablar, por ejemplo, de estos que también los mambos de la Sierra Nevada de Santa Marta, los mamos, perdón, los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y ellos no hacen eso. ¿Somos quienes? Nosotros los que tenemos ese discurso, digamos, de Occidente, que estamos en estos llamados las grandes urbes, que estamos muy unidos a unas formas de ser, de sentir, de hacer, que somos los que estamos causando ese problema. Pues entonces mira que nosotros somos tan digamos, eh, tan narcisos, lo digo como autocrítica, que uno termina olvidando que es que hay otros pueblos, otras sociedades que están existiendo con la naturaleza y que ellos no la están alterando. Yo no, es que todos los seres humanos, no, una parte de ellos, una parte de la especie puede ser la mayoritaria, sí, pero es una parte que hace eso y que esa parte es la que está poniendo en peligro la existencia de toda la especie, eso sí es cierto. Entonces, miren, por ejemplo, el COVID, una gripe y nos puso al borde de un colapso social cuando no es realmente, o sea, si es un virus con unas secuelas, muchos hemos perdido familiares con ello, pero que no es tan lesivo como otro tipo de virus. Imagínense, por ejemplo, un virus del impacto del SIDA, pero que se transmita como el COVID. O sea, puede llegar a suceder, porque eso está en el ambiente eso. O sea, nosotros tenemos el agua contaminada, la tierra contaminada, y eso pues, de alguna manera puede llegar a esa situación. Entonces, digamos que la ecología humana trata de entender eso, ¿sí? Nuestra relación como culturas en nuestro presente y en esos legados, digamos, pasados que tenemos con ello. ¿Qué más hace la ecología humana? Entonces analiza cómo esas actividades humanas, ¿sí? esas actividades que resultan de nuestro conocimiento del medio y de nuestros comportamientos culturales, transforman el ambiente.
cómo nosotros a través de nuestra actividad transformamos el ambiente y cómo esta transformación afecta la biología y el comportamiento, digamos, de nuestras poblaciones. Entonces, el tema, por ejemplo, de si es un pueblo que vive específicamente de cazar ciertos animales, como pasa en ciertas culturas indígenas, como por ejemplo eso afecta el espacio donde está. Pero como eso puede que no sea negativo. Por ejemplo, hay muchos pueblos indígenas que lo que hacen es tener 10 años. Entonces llegan, cogen un pedazo de terreno, lo cultivan, están 10 años ahí y luego se mueven. Y se mueven 10 años. ¿Y eso qué garantiza? Que luego, cuando uno se mueve, pues le da tiempo a la naturaleza, al espacio, pues al ecosistema que vuelva a surgir y entonces el impacto no es tan fuerte. Entonces dicen, no, esos pueblos en vez de asentarse ahí y quedarse para siempre, pero es que ahí hay una relación diferente con el ecosistema porque hay una preocupación de que esa alteración no sea tan densa. Entonces, fíjense que esa es una forma de compartir y eso también lo hace la ecología humana, porque es entender cómo todas las culturas actúan, interactúan de manera diferente con ese ecosistema en el que están. Volvemos al tema de los guayús, cómo los guayús se mueven alrededor del tema del río, cómo el río Ranchería está asociado a su cosmogonía, a su forma de entender las deidades, a su forma de entenderse ellos. Y eso no es, uno no se puede entender digamos, como una cultura sin entender cuál es su relación con el entorno. Y eso, digamos, también lo mira la ecología humana, pero ese entorno también se centra en el tema de los ecosistemas, se centra en el tema, digamos, como de lo ambiental, esa relación siempre de humanidad, medio ambiente, humanidad, ecosistemas. ¿Qué hace entonces y qué aporta la ecología humana? Pues digamos que la ecología humana explica por qué el bienestar humano y la sostenibilidad ambiental dependen de la diversidad, de su interacción y de su transformación temporal. Y fíjense, en el tema cuando se habla de diversidad biocultural, estamos hablando de que no basta con sembrar árboles, ¿sí? O sea, por ejemplo, y volvemos a lo que decía Mariana ahorita con el tema del eucalipto. No, es que tal multinacional tan buena, por cada árbol que tal la siembra 10, sí, pero resulta que está sembrando 10 eucaliptos. ¿Y qué es lo que pasa? Que primero el eucalipto no es una planta nativa, o sea, es una planta externa que tiene muchísima salinidad, produce entonces el suelo, hace que no sea fértil, no crece, sino digamos o sea, es una planta digamos muy competitiva, entonces hace que en ese entorno solo pueda estar eucalipto y de pronto una capa de fogaje baja, pero tú siembras ahí tomate o cosas así y no te da, porque no son capaces de resistir, digamos, como la cantidad, digamos, pues que el concepto sales no es exacto, pero digamos como que hace que dañe la tierra por eso. Pero no es solo el eucalipto, por ejemplo, puede ser aguacatejas, y es el mismo debate, porque es que no basta, y el aguacate es una planta de acá, ya creo que habíamos hablado de la etimología incluso de la palabra aguacate, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la etimología de la palabra aguacate? No, yo no. ¿No Pero saben eso aparece en un libro, yo me acuerdo por allá que leí hace mucho tiempo el Popol Vuh, Sí, pero ustedes saben que la palabra aguacate es del náhuatl. de Guanahual Chicha Aguacatun. Me acuerdo que lo mencionan en ese libro. Ah, bueno, les voy a contar una anécdota para hacer un poco más ameno este espacio. Por favor, ahí como mucha atención. O sea que la palabra, o sea, el aguacate es una planta nativa de América. Y como cuando llegaron los europeos, en especial los españoles acá, pues vieron esa planta, les pareció delicioso, no la conocían. Entonces, ¿cómo se llama esto? Entonces los indígenas decían, no, no, se llama aguacate. Ah, entonces, aguacate, se llama aguacate. Entonces nosotros le decimos, bueno, nosotros mestizos le decimos aguacate porque eso viene del náhuatl. Pero resulta que aguacate en náhuatl significa testículos. Para que tengan ahí, cuando usted diga que bueno el aguacate con los frijoles, pues imagínense que la palabra aguacate, cuando ustedes están diciendo aguacate, o cuando nosotros decimos aguacate, estamos diciendo testículos en náhuatl. Una No, anécdota. profe, ya no voy a volver a ver el aguacate igual. Mariana, sí, ya no lo vas a ver igual. Sí, sí, hubiera hecho la encuesta de si les gustaba o no el aguacate antes para hacerlo más gracioso, pero bueno. Yo no voy a ver esos frijolitos ahí como complicados. Sí, no, la importancia del aguacate. Sí, no, ya
Entonces, y fíjate, y eso por ejemplo también es ecología humana, entender cuál es el significado de la planta para saber qué traduce. Y mira que es una palabra de uso muy común y es raro encontrar esa etimología. A mí me gusta mucho esa anécdota porque también es como curioso que no se conoce tanto. Entonces, el aguacate, que es una planta nativa, volviendo al tema, mm, el monocultivo de aguacate es nocivo. ¿Por qué? Porque es que para que un entorno, ecosistema funcione necesita diversidad. ¿Y la diversidad qué es? Que puedan habitar diferentes especies, que puedan habitar diferentes especies de plantas, diferentes especies animales, avifauna, o sea, de ríos, y eso debe también siempre pensarse. Es más, ahí, por ejemplo, el tema de nosotros como especie, cómo estamos imponiendo, es porque también estamos afectando tanto la sostenibilidad del planeta, porque somos 7.000 millones, no sé comparado, bueno, la última vez que viéramos como 7.000, yo no sé cuántos somos ya, ya no quiero ni ver esa cifra, pero, pero eso obvio lo que está haciendo es un desequilibrio en los ecosistemas porque somos demasiados en comparación con las otras, digamos, como con las otras partes de la naturaleza, y eso hace que la sostenibilidad se reduzca. Aquí hay, por ejemplo, propuestas que yo sé que son buenas y positivas, pero que mientras nosotros tengamos un sistema que se piense solo desde el monopolio, solo desde acumular capital y no desde esta idea de que estamos o sea, de todas maneras esa idea es una idea presentista, ¿sí? Pero la acumulación es una idea presentista, porque el que acumula no está pensando, uno dice, no, es que el que acumula es que está pensando en el futuro. No, una cosa es ahorrar, que es un pensamiento de futuro, pero acumular no piensa en el futuro, porque es que cuando tú acumulas no piensas en cuál es la relación que hay entre esa acumulación digamos, el sistema donde estoy, o sea, y qué tanto eso afecta digamos, como el futuro de un colectivo. Pero volviendo aquí, entonces la ecología humana se preocupa por eso, por explicar cómo el bienestar humano y la sostenibilidad ambiental dependen de la diversidad. O sea, que no es solo que aquí traigan, siembren 10 árboles, sino que esos 10 árboles, esas 10 plantas deben ser plantas nativas, deben ser diversas, porque eso permite que aflore la fauna, ¿sí? Por ejemplo, hay una cosa muy triste con lo de la palma de cera ahí en Salento, ya que Mariana lo proponía ahorita, y es que la palma de cera, uno ve y realmente lo que está viendo es un cementerio, porque la palma de cera debe estar, para que se conserve, debe estar en una zona muy biodiversa, o sea, tiene que estar rodeada de lo que decía ahorita Isleni, lo que uno dice que es maleza, no es que eso no es maleza, eso es el ecosistema, y los ecosistemas no son organizaditos y ordenados, porque es una idea que uno cree. Cuando uno cree que, por ejemplo, esas plantaciones de eucalipto son lindas porque están así como soldaditos puestos en cierto orden, pero es que eso, la naturaleza surge, ¿sí? Surge y tiene su propia armonía, digamos. Pero entonces esa, digamos que ese tema de la palma de cera, por ejemplo, es triste, porque entonces uno ve y realmente lo que ve es un cementerio, porque esas palmas de cera están muriendo y como no hay un espacio, digamos, suficientemente biodiverso para que pueda seguir, pues se muere y no van a seguir saliendo palmas. Entonces uno va y se toma las fotos en la palma de cera, yo también lo he hecho, y es lindo, pero realmente uno está ahí, es como en un cementerio de palmas de cera, porque ahí no está surgiendo no hay condiciones porque son potreros y en un potrero no va a crecer otra palma de cera. Entonces ahí no hay condiciones para que se pueda generar ese tipo, digamos, como de espacio. Y fíjense que la palma de cera también, porque se estuvo agotando por ese tema de la Semana Santa, y no es un problema de la Semana Santa, sino de una actividad cultural de una sociedad que usaba elementos de una palma y una planta y que no midió, o sea, es más, volviendo al Lórax, ustedes miran la palma de cera y la palma de cera es igualita a la trúfula. Y si vieran lo que hicieron fue coger o sea, el cogollito, la parte alta de la trúfula, que son las hojas de la palma de cera, que es con las que hacían todos estos ramos y esas cosas para la celebración de la Semana Santa. ¿Y eso qué hizo? Puso en riesgo, en peligro, la palma de cera, que además es el hábitat del loro oreje amarillo, que obviamente también se puso en riesgo. Y si ese loro oreje amarillo, por ejemplo, también tiene una función de esparcir ciertas semillas, pues las pone en riesgo, o si es depredado por cierta especie, pues también los pone en riesgo. Entonces, fíjense que uno es una cadena de muchas cosas a partir de un solo elemento, ¿sí? Que ponen en riesgo
como por eso, porque se necesita siempre pensar desde lo diverso, desde lo complejo. Y como nosotros, como colectivo, como especie, una especie más de la naturaleza, tenemos que pensarnos siempre en eso, como parte de esa diversidad, para poder pensar en la sostenibilidad y además en nuestro propio bienestar. Porque hay que decirlo, eso también es egoísta, pero no es un egoísmo en mal sentido, sino que la verdad yo me preocupo porque yo quiero, no solo como Eduardo Pulido, porque pues de pronto, yo no sé, a más tardar en 50, 60 años estaré terminando mi ciclo acá, sino porque como especie quiero que esta especie continúe y por eso me preocupo por esto, o sea, por garantizarlo. Entonces, digamos que hasta hay cierta conducta ambiental que parte del egoísmo es la idea de que nosotros podamos mantenernos acá, porque si no, no vamos a poder. Entonces, ¿qué nos permite comprender digamos, la ecología humana? Bueno, uno, porque la cultura es producto de la evolución biológica y es obviamente nosotros como colectivos humanos que estamos asociados siempre a un entorno o un ecosistema, pues nosotros no somos, un elemento aparte y distinto de ellos, sino que hemos ido formando nuestras culturas alrededor de ello. Y es más, aquí lo podemos ver muy fácil. Una cosa es la concepción del Caribe, una cosa es la concepción de lo andino, una cosa es la concepción del llanero, y esas manifestaciones o diferencias culturales están muy asociadas a los ambientes donde se mueven. Entonces, por ejemplo, dicen, no, que es que la gente de tierra caliente siempre está más relajada, es más tranquila, tiene todo a su ritmo, mientras que las personas que están en entornos más fríos son más organizadas, son más psicorrígidas, son más distantes, y eso es algo que uno lo puede comprobar. O sea, como que hay una relación incluso entre la temperatura y la cultura de un espacio. Y entonces eso también hay que mirar. O sea, no hay una separación de la cultura de la biología, sino que hay una evolución de la cultura a partir de la biología, pero también de los entornos, de los ecosistemas, que hacen que nosotros podamos como entendernos desde ahí. Y es por eso, no somos distintos. ¿Y por qué, digamos, la cultura, eso ya lo hemos dicho, es capaz de modificar la diversidad de los ecosistemas y condicionar sus tendencias de futuro? Eso que es el debate, o sea, cómo podemos garantizar que esto podamos mantenernos. Entonces, porque, por ejemplo, la biología humana es un indicador excelente de la calidad ambiental, ¿sí? Y de su transformación temporal, que se puede medir a través de la variabilidad expresada en los ciclos vitales de los individuos y en la capacidad de crecimiento de las poblaciones. Por ejemplo, cuando uno mira las sociedades con las personas más longevas, ¿sí? O más saludables, eso también da cuenta de la calidad del ambiente, del tema de la calidad de los alimentos. Entonces ustedes miran que no es necesariamente contrario, o sea, una sociedad que trata bien la naturaleza puede tener personas mucho más longevas, personas con mucho más, digamos, con mucho más crecimiento de las poblaciones, con mucho más, digamos, como condiciones para poder ser fructífero en ello. ¿Sí? Porque la diversidad cultural surge sobre elementos específicos de la biodiversidad y contribuye a su mantenimiento. Eh, ¿Qué es lo que debería, ¿no? Que pues, digamos que las diversidades culturales están construidas para poder contribuir al mantenimiento de la diversidad de los ecosistemas donde estamos. ¿Qué otro elemento? Entonces, por ejemplo, la calidad ambiental está ligada a los comportamientos destinados a obtener recursos, mantener la salud de las poblaciones, reforzar la cohesión social y conseguir ecosistemas sostenibles. Bueno, eso incluso puede uno verlo desde la misma evolución de los humanos, de las sociedades cazadoras y las sociedades agrarias, ¿no? Que depende de qué tipo de relación tenía con el entorno, era como se generaban las sociedades. Entonces, las sociedades cazadoras, ¿cuáles eran? Las sociedades que estaban en lugares áridos, donde era difícil sembrar, porque eran muy fríos. ¿Qué tenían que hacer? Pues dedicarse a la caza, eran más fuertes, generaban herramientas, mientras que las otras que estaban en asentamientos, con mejores condiciones térmicas y de altura, o sea, bioambientales, pues podían dedicarse a la siembra, recolectores, generaban herramientas para ello, pero entonces cuando se encuentran unas y otras, no se dan la mano, sino que unos, que son los que tienen la fuerza,
se aprovechen y terminan esclavizando y subordinando a las otras sociedades. Y mire que eso está ligado es a las calidades ambientales donde se encontraban unos y otros pueblos, y la forma en la que esa calidad generaba una manera de obtener recursos, ¿no? Está el tema de, por ejemplo, por qué es importante conocer la singular labor desarrollada por las mujeres en esos ámbitos a través de su triple papel de ciudadanas, productoras y reproductoras. Bueno, aquí hay un tema que es bello, y es que la ecología humana es una propuesta también muy matriarcal, pero muy matriarcal en el sentido de que, por ejemplo, muchos de los pueblos indígenas son matrilineales, o sea, las sociedades están marcadas sobre las madres, y eso también plantea una idea, por ejemplo, una economía del cuidado, o sea, una economía que está basada en transformar esa relación tal vez eh, que nosotros tenemos con el entorno, que de todas maneras hay como una ligazón ahí como mucho más profunda en eso, ¿sí? De cómo en el rol de la mujer transformando o construyendo una visión mucho más es cercana al histórico del rol de la mujer, podemos ver que en la mujer podría estar unos elementos de conservación mucho más marcados que, por ejemplo, lo hemos construido como en estas sociedades patriarcales. Hay unos nuevos discursos sobre ello que me parecen muy valiosos desde eso, o sea, desde el tema de la mujer, pero también en clave de eso, de la economía del cuidado, del tema de poder eh, pensar en una relación pues diferente entre unos y otros. Y el último elemento aquí es que porque la economía, la ecología humana pues, nos proporciona, digamos, claves para evaluar, comprender el cambio global y contribuir a la toma de decisiones, que es lo que estamos haciendo acá. Cómo nosotros evaluamos estas situaciones que nos están ocurriendo, cómo nosotros evaluamos todo este tema de lo que tiene que ver eh, con, con el impacto que nosotros estamos teniendo con los ecosistemas, el impacto que estamos teniendo con el resto de la naturaleza, el impacto, digamos, con lo ambiental. Entonces, estos son como algunos elementos que quería como traerles acá. Aquí, miren que en este documento se habla de algunos conceptos, se habla de biología, se habla de cultura, se habla de la relación entre biología y cultura. Tal vez la próxima sesión, como vamos a tener un ratico antes del examen, podemos terminar pues como para mirar estos elementos, y iríamos también en esto. Aquí pues hay algunos elementos sobre ello que lo pueden como mirar. Pero bueno, quedan 4 minuticos y quiero aprovechar estos 4 minuticos para hablarles del examen de la próxima sesión. O sea, como habíamos acordado en la concertación, el examen va a ser por un formulario de Google Docs. Van a hacer preguntas, algunas abiertas, algunas cerradas. La idea es que tengan 1 hora al menos para responder las preguntas, sin que corran, pero que pues puedan, digamos, pero que también usen la hora pues como concentrados para resolver ello. Pues asumo también con mucha, que espero que el examen lo haga muy cercano a los criterios que hemos ido como construyendo. No voy a pedir nada como de memoria, como que dígame en el texto trabajado en la sesión 2 alrededor del tema de naturaleza, concepciones acerca de la naturaleza, creo que fue la segunda sesión, dígame qué decía en la tercera diapositiva, párrafo 4. No voy a hacer eso, no va a ser de esa manera. Pero sí dar cuenta, por ejemplo, de esos conceptos que hemos ido trabajando. ¿Qué les recomiendo? Miren las diapositivas, pónganse pues a repasar todo lo que está ahí en las diapositivas, lo que está en los textos que hemos trabajado, lo que está en las películas. Si no las han visto, por lo menos traten de trabajar la sinopsis de lo que se ha visto, de lo que hay ahí, y pónganlas en clave de lo que hemos como construido. Entonces, el examen va a ser así. Piénsense más o menos para 1 hora el examen. Para mí el tema de la evaluación siempre es más un tema cualitativo y de proceso que cuantitativo. O sea, a mí el tema de la evaluación no es un problema. La evaluación no es la nota. O sea, la nota es un signo que yo uso para medir cierto proceso, pero realmente lo que yo evalúo es el proceso, y de alguna manera la nota es un referente de eso. Por eso es solo uno de los, digamos, como de los ejercicios evaluativos, porque creo que también es necesario hacer algo así como sobre los conceptos, pero que lo fundamental para mí es ver cómo vamos generando reflexiones, discusiones, porque además esto no es un tema de qué es mi postura y yo soy el que digo, sino que
todos creo que podemos ir construyendo y aportando en estos temas, que es como creo que se ha podido como dirigir este espacio. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el tema del examen de la próxima semana, pues como para resolver en este minutico. Si no, voy a hacer llamado a lista entonces para darle como el cierre de la sesión de hoy. Santiago Agudelo. Santiago. ¿Lo han visto? ¿Saben de él? Bueno. John Wilder Agudelo. Sí, profe, tuvo problemas con el internet. Santiago. Sí, señor. Listo. John Wilder. Presente, profe. Pues gracias. María Valentina del Mario. Buenas noches. Buenas noches, Mariana. Joan Sebastián Calle. Calle, no lo voy por ahí. ¿No vino? Profe, veo que alguien está diciendo por el chat que presente. Ah, ya, muchas gracias, Jonathan. Ya. Jonathan Arboleda. Ya, listo. Oscar Alberto Campiño. Presente, profesor. Listo. Andrés Felipe Castellón. Presente, profe. Hola. Aquí estoy. Listo. ¿Qué tal? Sí, dale. María Camila Echeverry. María Camila. ¿No vino? Bueno. Juan Diego Espinal. Sí, señor, presente. Listo. John Damer tiene excusa. Profe, qué pena, yo ya me pude conectar a la... Ah, bueno, dale, listo, no hay ningún problema. Bueno, señor. Diana María Gómez, ella también tiene excusa. Diego Alexander Gómez. Profe, presente. Listo. Jorge Luis Grajales. Jorge Luis. Está por ahí. José Fernando Herrera. Buenas noches, profe. Buenas noches, José Fernando. John Freddy Espina. Firme, profe. Saray Ramírez. Profe, no me llamó Andrés Ospina. Presente. Porque los que participan yo los voy poniendo. Verdad. Dale, no te preocupes. Johan Felipe Reyes. Presente, profe. Listo. John Alejandro Ríos. ¿No vino? Listo. Kimberly Rodríguez. Presente, profe. Listo. Sicachá. Presente, profe. Listo. Y Richard Zuleta. Presente. Listo. Bueno, ya son las 8:32. Muy agradecido con los aportes y las intervenciones de hoy y en especial pues con las presentaciones de Anderson y Sleni. Quedamos entonces pendientes para la próxima semana. Recuerden que tenemos examen. Cuéntame, Carlos. Profe, gracias. Profe, tengo dos preguntitas, pero la primera es en cuanto a la película del Avatar, esa es la primera que salió, ¿cierto? Sí, es la de James Cameron. Sí, creo que sí. Sí, solo la primera de James Cameron, sí. Listo, bueno, gracias. Y lo otro que le quería preguntar, en cuanto al parcial, dice usted que es lo que hemos manejado, diapositivas, películas. Sí, algunos de los textos, el de Ciudades Muertas, está el tema sobre el que hicieron la ficha también. Listo, profe. Listo, dale. Sí, no te preocupes. Bueno, gracias.
Claro, no te preocupes. Listo, entonces, no, muchas gracias a todos por el espacio y quedamos pendientes para el examen dentro de 8 días. Listo, Profe, profe. Profe, gracias. Gracias, profe.